En este vídeo vamos a empezar el tema de la inducción electromagnética para bachillerato. Un campo magnético dependiente del tiempo crea un campo eléctrico dependiente del tiempo que no es conservativo y lo genera en todo el espacio. A su vez, un campo eléctrico dependiente del tiempo genera un campo magnético dependiente del tiempo, también en todo el espacio. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que si unimos ambos fenómenos, que vienen de alguna manera expresados en las leyes de Maxwell, veremos que un campo magnético dependiente del tiempo genera un campo eléctrico dependiente del tiempo, que genera un campo magnético dependiente del tiempo, que genera un campo eléctrico dependiente del tiempo, y esta propagación va a generar una onda que tendrá asociado un campo magnético que generará a su vez un campo eléctrico, que generará un campo magnético que se desplazará por el espacio y se desplazará encima a través del vacío, porque la generación automática de campo magnético y eléctrico genera una onda electromagnética sin necesidad de medio, y una onda electromagnética es la luz, es las ondas de radio, de televisión, los rayos gamma, etc. Vamos a ver la ley de Faraday-Lenz, que dice que la fuerza electromotriz inducida en un conductor será igual a la menos derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Ese menos es lo que se conoce como ley de Lenz, que lo que dice es que el sentido de la fuerza electromotriz y de la intensidad asociada irá de tal manera que se opondrá a la causa que lo produce. O sea, si la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es positiva, la fuerza electromotriz se opondrá a ese aumento de flujo, y si no, al revés. El flujo es igual a la integral del campo magnético por el diferencial de superficie, como hemos visto arriba. La fuerza electromagnética no se genera solamente en un conductor, sino que se genera en todos los puntos del espacio donde el campo magnético varíe. Por eso, el campo eléctrico generado o inducido por un campo magnético variable con el tiempo no es conservativo. Vamos a ver tres tipos de problema, ejemplo, para el tema de inducción electromagnética. 1. Cuando el campo magnético sea variable con el tiempo. 2. Cuando lo que sea variable con respecto al tiempo sea solo la superficie. Y 3. Cuando el flujo magnético sea variable con el tiempo, siendo el campo magnético y la superficie en módulo constante. Vamos a ver un ejemplo del primer caso, en el que el campo magnético es variable con el tiempo. Para ello vamos a coger un sistema de coordenadas como el que veis en la pizarra. X, Y y Z es el usual que se coge. Vamos a tener un campo magnético que va a lo largo del eje Y negativo, un circuito cerrado que es una circunferencia de radio R, y esto va a generar una fuerza electromotriz que generará una intensidad al final si existe una resistencia que se va a oponer al aumento o la disminución del flujo. Esa intensidad va a generar un campo magnético inducido que va a ir a favor o en contra del campo magnético real, y ese campo magnético lo podemos calcular con la regla de la mano derecha. Si la intensidad va en sentido de las agujas del reloj, irá hacia adentro de la pizarra el campo magnético inducido. Si va en contra de las agujas del reloj, irá hacia afuera de la pizarra el campo magnético inducido. Vamos a ver una resolución teórica con un ejercicio en donde el campo magnético sea variable con respecto al tiempo. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos este ejemplo: campo magnético interior de la pizarra, consideramos que es eje Y negativo, un circuito con un radio R mayúscula, que deberíamos ponerlo como R minúscula para que no se confunda con la resistencia, y como podemos ver, el diferencial de superficie va
hacia adentro o hacia afuera de la pizarra. Por tanto, B y diferencial de S son paralelos. Por tanto, el producto escalar B diferencial de S se convertirá en B diferencial de S módulo sin vectores. La integral del flujo. Luego, como podemos ver, B no depende de la variable de integración, que es la superficie, por tanto sale fuera del integral y queda B integral de diferencial de S, cuya integral es simplemente S. Hemos de tener en cuenta que B hemos dicho que depende del tiempo. Sin embargo, la superficie del círculo, el conductor, no depende del tiempo. El flujo, en este caso y en este ejemplo, será B por S, que se medirá en Webers, ¿vale? En el sistema internacional. Utilizando la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz será igual a menos la derivada del flujo magnético a lo largo de la superficie del conductor con respecto al tiempo. Como lo único en ese flujo que varía con respecto al tiempo es el campo magnético, sacamos la superficie fuera y queda que la fuerza electromotriz inducida será igual a menos S por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Y la fuerza electromotriz inducida se mide en voltios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y en el próximo vídeo haremos este mismo ejercicio numéricamente para que podáis comprobar el resultado. Un saludo y nos vemos.